En España, cuando aquella había hambre, había necesidad. O sea, y hablar de Cuba era hablar de una cunita de oro. Y bueno, hasta que cogimos ya en Vigo el barco Santa María. Para mí eso era como una película, como un sueño, ¿no? De decir, venir a América. Era una cosa grande. Conexión España-Cuba, templo de la vocación. Hoy salgo a probar fortuna, adiós mi tierra, pronto partiré en busca del destino, pero no te olvidaré, no te olvidaré. A la señora Rosalía de Castro, dedicación del adversario, porque muchos partieron y otros partirán. Se sabía que había que venir a Cuba, pero muy poca gente les contaba de lo que le podía pasar. Y una de las cuestiones que le podía pasar a estas mujeres gallegas que estaban llegando a Cuba era que cuando llegaban al puerto habían personas esperándolas con un destino, y este destino era el mercado de la prostitución. Las mujeres, cuando eran sacadas muchas veces de Triscornia, una cosa que más se les revisaba era la dentadura, si tenía diente o no tenía diente, si tenía, es decir, cierta predisposición física. Los senos, eran revisadas realmente, el trato era un trato tan inhumano que eran revisadas como reses. ¿Por qué hablamos de las mujeres gallegas? Porque fueron en número, dentro de las que emigraron de las diferentes nacionalidades que conforman España, fueron las mayoritarias. Se trataban de buscar prostitutas muy resistentes, que pudieran estar con varios clientes, siempre más de 5. Se trataba que nunca fueran más de 15. Se suponía que la gallega era una mujer resistente, y muchas de ellas venían de regiones tan apartadas de Galicia que no hablaban español. Entonces se quedan participando de estos burdeles. Hay un caso muy conocido de una mujer o gallega o descendiente, es decir, hay muchas inexactitudes sobre el caso de María Constancia, la Macorina, que por ejemplo es un caso de una mujer que tenía muy bien renumerada su función como meretriz, como jefa quizás de un burdel o como ella misma. Y muchas veces negamos nuestro pasado. Yo creo que debemos reivindicar también esa invisibilidad. Hoy en día los mercados y las protagonistas son otras, pero sería importante hacer una llamada a cómo las mujeres siguen siendo el sector más vulnerable, las mujeres emigrantes, y cómo esta historia de mujeres gallegas se puede repetir hoy en día en otros lugares del mundo con otras protagonistas. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus olos, nos secando nos veremos, miña terra, terra donde me